Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar el culto de este domingo. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en casa y que nos están viendo. Iniciamos con una oración. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, fiel en nuestra vida. Cada día, Señor, tú estás con nosotros, no nos dejas. Nos has sustentado y nos sigues sustentando y aún seguirás con nosotros, Señor, en todo el tiempo que tú nos das. Gracias porque estamos en esta mañana aquí con el propósito de alabarte a través de los cantos, pero también de escuchar tu palabra. Rogamos que tú bendigas este tiempo, Padre, y que uses al predicador que compartirá tu palabra. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo número 33, Salmo número 33. Dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá liberar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar un himno, el himno número 22. A Dios demos gloria. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, nos sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Gozamos en Dios, tengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por
da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Tengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, que en su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Tengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Amén. Vamos a leer un salmo más, el salmo número 84. Salmo número 84. Dice este salmo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando en valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración con nuestro hermano Laurencio, que está con nosotros, y vamos a orar por las necesidades de la iglesia, la necesidad física, material y espiritual. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Isaías 31, 1 y 2. Es una promesa que tenemos en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Dice la palabra: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Yo sé que en medio de esos tiempos tenemos una necesidad muy grande, primeramente el espiritual, de leer la palabra. Dios nos ha dado este tiempo en nuestras casas seguramente para meditar más, leer más, aprender más de Dios y depender más de Él. Pero también tenemos necesidad como iglesia de hablar de Cristo Jesús antes que las necesidades físicas y materiales. Hablar de Cristo, eso es lo más importante, lo cual Dios nos puso en este mundo. Que la iglesia sea testimonio vivo para hablar de Cristo Jesús, de las buenas nuevas. Tercero,
Seguramente vienen nuestras necesidades emocionales, materiales, físicas, que luego invertimos las cosas, pero ponemos primero las necesidades físicas, porque soy enfermo, necesito mi economía, necesito esto, antes que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él será nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestros arroyos de agua viva para sustentarnos en Él. Yo sé que la única manera de salir adelante en medio de este tiempo, en cualquier otro tiempo, hermanos, será dependiendo de Dios. Si no dependemos de Dios, definitivamente estamos solos. Pero dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo soy tu diestra, de mi justicia, de mi mano derecha contigo. Pues, ¿qué más nos falta? Solamente depender de Él. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias porque sé que tú estás con nosotros y con tu iglesia. Es una promesa que tú pusiste, que nunca te apartarías de nosotros. Y tu palabra dice que tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestros arroyos de agua viva, nuestra sombra, Señor. Y bajo tus alas estamos seguros. Gracias, Señor, porque a pesar en medio de ese tiempo de dificultad, en esa pandemia que tenemos, Señor, muchos están temerosos. Te pedimos, oh Padre, que pongas en ellos confianza. Aquellos que conocen tu palabra, Señor, que se puedan meter en tu palabra y encontrar esas promesas que tú estás en absoluto control de toda la situación. Y nada pasa fuera de lo que hay a nuestro alrededor. Padre, te pedimos que tengamos esa necesidad de acercarnos a tu palabra cada día, de encontrar en ella consuelo, ánimo, refugio y paz para nuestro corazón. Pero también te pedimos, Señor, que esa necesidad que tenemos de hablar de tu palabra, Señor, pueda ser compartida día a día con aquellos con los que nos encontramos. Seguramente llegan gente a nosotros que nos dicen que tienen temor, tienen miedo, no saben cómo enfrentar esta situación, y nosotros tenemos la llave, la clave, que es la palabra de Dios, que nos abra nuestras bocas para poderla compartir, Señor. También te rogamos por las necesidades emocionales. Seguramente muchos están ya encerrados ahí en su casa, con temor, con temblor, Señor, no saben qué hacer, Señor, pero sabemos que tú eres el que tienes control de nuestras emociones. Y cuando nos gloriamos y nos gozamos en ti, seguramente la tristeza y todo aquello el desánimo sale fuera. Te pedimos, oh Padre, que sanes nuestras enfermedades. Sé que hay hermanos quienes padecen enfermedades en estos tiempos, son enfermedades que ya por parte de la edad o por consecuencias que tenemos de otras cosas, Señor, estamos enfermos, pero sabemos que en ti estamos seguros. A pesar de que nuestra salud tal vez esté decayendo, nuestra confianza en ti debe ser aún más grande aún todavía, Señor, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Padre, ayuda a nuestros hermanos que están en sus casas y que están con nosotros en este tiempo de adoración a ti. Bendíceles, Padre, y llénales con su gracia y tu poder. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, como dijo nuestro hermano. Vamos a cantar un himno más, el himno número 484, ¿Cómo podré estar triste? Nosotros como cristianos tenemos esa fortaleza en nuestro Señor que está con nosotros. Él siempre nos lleva, Él siempre nos guarda, nos cuida, nos guía. Vamos a cantar ese himno 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir?
Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy bien, continuamos. Vamos a leer en el Salmo número 47. Salmo número 47. Leemos del versículo 1 al versículo 7. Dice de la siguiente manera: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Vamos a tener un periodo de cantos con nuestros hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios, seguir adorando a nuestro Señor ahora con unos cánticos. Este canto se llama Hay libertad, de que Él ha roto nuestras cadenas, Él perdonó nuestros pecados y tenemos libertad para adorarle.
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. En Él tenemos libertad para adorar y bendecir su nombre. Estamos hace un momento. La iglesia está llamada a testificar. Vamos en nuestra oración. Venga tu reino, Señor. Vendrá y se establecerá en los corazones de los hombres. La iglesia hace su labor, compartir el evangelio, predicar el evangelio. Tu causa
sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Esta es nuestra oración. El reino del Señor venga, y reconocemos que no hay nada mejor para el cristiano. El apóstol Pablo decía: estamos completos. No hay nada para mí que sea mejor que conocerte, mi Jesús, pues en ti encuentro paz y el amor que me has dado en la cruz. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido, si te tengo a ti. Puedo amarte porque tú me amaste a mí, siendo yo un pecador, no merecía tu perdón, menos aún ser llamado hijo de Dios. Por eso yo quiero cantar. Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Eres todo
Lo que yo tengo lo doy por perdido. Lo que yo tengo lo doy por perdido. Si te tengo a ti. Después de entonar este periodo de cantos que alaban a nuestro Dios y que cada uno ha elevado con su corazón, vamos a escuchar la palabra, el mensaje de ese día con nuestro hermano Nahún. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí en sus casas, el Señor les dé paz, les dé de su gracia para estar saliendo adelante en medio de esta situación por la que vivimos. Pero la palabra del Señor sigue fortaleciendo nuestras vidas, la iglesia sigue avanzando. Leía hace unas semanas una imagen que decía que la iglesia no se cerró, sino que se abrieron nuevas iglesias, ¿no? Las casas de cada uno están diseñadas ahora para seguir predicando el evangelio. Así inició la iglesia cristiana. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que la iglesia se congregaba en las casas, ¿verdad? Y bueno, Dios nos dio la oportunidad, nos bendijo en su misericordia, y ahora tenemos templos, tenemos edificios donde nos congregamos. Pero una vez más, el Señor ha permitido que estemos en las casas compartiendo con la familia, con los amigos, con los vecinos. No perdamos esta oportunidad de seguir hablando del evangelio. Y hemos hecho una pausa a nuestro estudio, nuestra continuidad de la carta a los Efesios, no porque no sea importante, al contrario, como vimos, la carta a los Efesios es una de las cartas más hermosas que Pablo escribe, y no porque la otra escritura no sea hermosa. Toda la palabra es inspirada por el Señor, dice Pablo a Timoteo, pero el libro de los Efesios nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo. Pero hemos hecho una pausa a consecuencia de estas situaciones por las que vivimos, pero queremos seguir anunciando el evangelio, predicando el evangelio. Y hace 15 días que me tocaba compartir, hablábamos acerca del pasaje de Crónicas, ¿no? Si humillaré mi pueblo, y veíamos que el Señor nos hace un llamado, no tanto afuera, sino a la iglesia, ¿no? Era un llamado a la iglesia. Es verdad, Dios está llamando afuera también, Dios está anunciando su verdad, su evangelio, está usando a la iglesia para que el mensaje sea anunciado, pero también observamos que la iglesia ha descuidado su vida, ha descuidado su relación con Dios. La iglesia cristiana nos encerramos en 4 paredes, nos volvimos religiosos, y que es un tiempo de despertar, un tiempo donde el Señor nos llama al arrepentimiento, a vivir una vida genuina, con nuestras batallas, con nuestras luchas, con nuestros defectos, pero vivir la vida cristiana, esforzarnos en vivir una vida cristiana dependiendo de la gracia del Señor, no de nuestras fuerzas, porque absolutamente nadie puede vivir una vida perfecta en las fuerzas de cada uno. Dependemos total y absolutamente de la gracia de nuestro Señor. Y viendo eso, observamos también que de repente todo lo que escuchamos, todas las noticias que vemos alrededor, porque pues vivimos en este mundo, esa es una realidad. Algunos quizás tengan la costumbre de ver noticias, algunos otros quizás no tengan la costumbre de ver las noticias, pero escuchamos, sales al trabajo, te relacionas y escuchamos historias, escuchamos noticias, escuchamos de lo que está pasando con esta situación, los analistas lo que prevén hacia el futuro en la economía, y eso puede robar nuestra paz, ¿no? Roba nuestra tranquilidad, y de repente la iglesia también se ve asediada por estas cosas, porque estamos en este mundo, ¿no? Esa es una realidad y no es pecado.
en el sentido de que también luchamos, también batallas, también ves hacia el futuro y hay cosas que te pueden descorazonar. El pecado es no poner tu vista en Cristo, quedarte allí como Pedro, viendo la tormenta y no depender totalmente del Señor. Así que hoy vamos a ver unas palabras del Señor que nos van a animar, que nos tienen que alentar, ¿verdad? Pero vamos a verla en ese contexto que el Señor está hablando, estas palabras, allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un texto que no sabemos, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a repetirlo una vez más, y ahí en casa también repítanlo, si están sus niños, repítanlo, ¿verdad? Que podamos aprenderlo, que podamos memorizarlo. Es bueno tener la palabra del Señor, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y a veces pues mora en abundancia cualquier otra cosa, menos la palabra de Cristo. Y en el tiempo difícil, ¿dónde hallamos consuelo? ¿Dónde hallamos fortaleza? ¿Ok? Repetimos. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Una vez más, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad, nos disponemos a meditar en tu palabra. Nos disponemos a ser alimentados por tu palabra, Señor, y yo reconozco que en mis capacidades estoy carente, Señor, y necesito de tu gracia, y tu iglesia necesita de tu gracia. Cada uno de los de Emanuel, Señor, los que pertenecemos a Emanuel, necesitamos de tu gracia para continuar firmes y hacia adelante, Señor, y acudimos a ti con humildad, Señor, pidiéndote que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que fortalezcas nuestra fe y que en todo lo que vivamos la gloria sea para ti. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, lo que escuchamos nos puede llevar a perder la paz. A veces vemos los videos que mandan a los grupos de WhatsApp, ¿no? Algunos estarán en algunos grupos, ya sea de la escuela, del trabajo, de la familia o de los amigos, y vamos haciendo esos grupos y pertenecemos a algunos grupos, y de repente alguien empieza a mandar algún video o alguna noticia, algunos con mucha alarma, y de repente alguien pone un mensaje donde nos dicen de cosas que están pasando, y bueno, si uno se queda allí, tu corazón se desmorona, ¿no? La esperanza se cae y afecta a la iglesia. También la iglesia va sufriendo de eso. Lo que escuchamos que viene, ¿no? La caída del petróleo hace esta semana que pasó, ¿no? Cómo se vino hasta abajo y ahora hasta te pagaban para que te llevaras el barril de petróleo, ¿no? Menos $3 estaba. Todas estas cosas a veces te hacen perder la esperanza, la paz, la angustia. Pero ¿qué nos ha dicho el Señor Jesús? Bueno, cuando leemos esta oración sacerdotal, ¿no? La oración del Señor Jesús por sus discípulos, y no solo por sus discípulos, sino por la iglesia, porque en estos pasajes el Señor va a decir, y no solo ruego por ellos, sino los que han de creer por el testimonio de ellos. La oración que está haciendo no es por los discípulos solamente, sino por aquellos que creerán por el testimonio de estos discípulos, y ese fruto somos nosotros si es que has creído en Jesucristo. Y lo que el Señor Jesús va a decirles es, estas cosas os he dicho, os he hablado,
para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas? ¿No? La primera pregunta sería, ¿de qué cosas está hablando el Señor Jesús? ¿Cuáles cosas les ha dicho? Algunos pueden pensar que es todo lo que el Señor Jesús ha enseñado, porque si ponen atención y después en casa ustedes leen bien este pasaje, se darán cuenta que esto es una noche antes de que sea crucificado. Es una noche antes, está a punto de salir hacia el huerto para ser arrestado y después lo van a enjuiciar esa noche y a las 3 de la tarde ya va a estar siendo crucificado. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos? Ahora, Él sabe todo lo que viene. Él sabe lo que le está esperando, lo que le espera, pero Él va a decir, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Todo lo de su ministerio puede ser que sí, pero lo más lógico y lo más obvio es que todas las cosas que estamos leyendo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. O en este caso hasta el capítulo 16 en donde va. Cuando leemos el Evangelio de Juan, el año pasado con los muchachos leímos el Evangelio de Juan y en el CH estamos estudiando el Evangelio de Juan, observamos que Juan podríamos dividirlo en dos grandes divisiones, del 1 al 12 que es su ministerio y del 13 al final que son la última semana. Y cuando llegamos al 13 nos damos cuenta que Jesús va a estar hablándole a sus discípulos de estas cosas. ¿Qué cosa les ha dicho esa noche? Pues les ha dicho que uno de ellos lo va a traicionar. Uno de ellos lo va a traicionar. No saben quién. Jesús sí sabe. Uno de ellos me va a traicionar. También le va a decir que otro de ellos lo va a negar 3 veces. También les ha dicho esa noche que él vino del Padre al mundo y que ahora sale del mundo y regresa al Padre. También les dice que va a ir a un lugar para preparar a los suyos. Les ha dicho que los va a dejar. Pero también les ha dicho que no los dejará huérfanos porque enviará un consolador. También les va a decir que el mundo lo ha aborrecido y que lo va a aborrecer y que va a ser causa de escarnio. Y que a sus discípulos, a sus seguidores, también van a ser perseguidos. Ahora yo te pregunto, ¿no? Porque me pregunto para mí, después de escuchar estas palabras de que seréis aborrecidos por causa de mi nombre, ¿yo tendría paz en mi corazón? Después de saber que por ser cristiano, tu vida está en peligro, que vas a ser expulsado de tu ciudad, que vas a vivir como un errante, que tu familia va a ser atribulada por causa del Evangelio, yo me pregunto para mí, ¿yo tendría paz después de escuchar esas palabras? ¿Tú tendrías paz después de escuchar estas palabras? En mi humanidad, yo honestamente creo que no tendría paz. En mi humanidad y en mis fuerzas y en mis capacidades, yo diría, caray, a ver, espérate un momento. ¿Qué me estás diciendo? Que a ti te van a arrestar, que a ti te van a aborrecer y que por causa tuya yo también voy a ser aborrecido y que por causa tuya yo también voy a tener que ser errante y perseguido. Sí, eso es lo que Jesús está diciendo. Y una vez más, estas palabras no solo son para los discípulos de aquel entonces, sino esas palabras también aplican para el día de hoy. Y cuando vemos la historia de la iglesia, vamos a observar todo esto, ¿no? Cómo fueron perseguidos, cómo la iglesia ha sido perseguida, cómo la iglesia pasa por tribulaciones. Actualmente, hoy, muchos de nuestros hermanos siguen pasando por tribulaciones. Muchos de nuestros hermanos están siendo perseguidos. Escuchaba la historia de unos misioneros en Turquía, ¿no? Y lo difícil que es estar compartiendo el evangelio en Turquía hoy. De por sí por cuestiones de política, ¿no? Es una nación musulmana, aunque tiene más libertades, porque es una república, ¿no? Hay ciertas libertades. Era difícil, pero ahora con cuestiones de estas del coronavirus y toda esa situación, es mucho más difícil compartir el evangelio y muchos están sufriendo. No me acuerdo si le conté al pastor o a no sé qué hermano le platicaba de una hermana misionera que vino, que está en un país de África y vino de África para arreglar unos papeles de aquí de México y se quedó su esposo y su niño y a causa de este virus ya no pudo regresar, está cerrada la frontera para ir a donde ella tiene a la familia. Pero tú y yo estamos bien, gracias a Dios. Pero tú y yo realmente, como dice el autor de Hebreos, no hemos combatido contra el pecado hasta la sangre. Realmente, pues luchamos, batallamos y lo normal. Yo no sé si alguien aquí ha sido puesta a prueba su fe al grado de o niegas tu fe o mueres. Yo no.
Pero el Señor Jesús me va a decir que por su causa hay tribulaciones, porque mucho del evangelio moderno te dice, el cristianismo arregla tu vida, soluciona tu vida. Pues Jesús dice, no, por mi causa seréis perseguidos. Pero hay algo hermoso. Jesús dice, para que en mí tengáis paz. Ahora, todo esto que Jesús está diciendo, les va a decir, y vean lo que el Señor Jesús les dice en el capítulo 16, verso 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Es decir, el propósito del Señor Jesús al decirle todo esto que va a acontecer es para fortalecer la fe de sus discípulos. Y es lo que el Señor hace. Cuando yo le decía, en mi humanidad es difícil que yo encuentre paz y encuentre gozo en estas palabras. Pero cuando yo conozco al Señor Jesús, pero cuando mi fe está puesta en Jesucristo, yo puedo confiar plenamente en Él y entonces yo voy a hallar gozo. Y es lo que queremos ver en esta tarde, ¿no? ¿Cómo puedo hallar gozo en medio de estas palabras? Seréis atribulados, seréis perseguidos por causa de mi nombre. ¿Cómo puedo tener paz? Bueno, el Señor Jesús va a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo puedo tener paz cuando se me dice lo que viene? Cuando se me dice que vienen tiempos difíciles. Bueno, notemos que dice, en mí tengáis paz. Es decir, en Cristo. No es la paz del mundo. Si tú piensas en la tranquilidad como el mundo la piensa, simplemente no la tendrás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias o testimonios de gente que viene al evangelio y después se alejan? ¿Y cuál es una de las razones por las que se alejan? Porque dicen, es que yo estaba bien, pero me volví cristiano y ahora todo el mundo me dio la espalda. Mis padres ya no me hablan, mi esposo o mi esposa ya no me hablan, mis hijos ya no me hablan, en el trabajo pues me hacen feo y empiezan a batallar y dicen, ¿sabes qué? Mejor ahí dejo el cristianismo porque esto me ha traído más problemas que soluciones. Si tú esperas paz en los conceptos que el mundo tiene, tú no tendrás paz. Dice, en mí tengáis paz. Esta paz, vamos a verlo, al menos la Escritura nos habla, en el Antiguo Testamento más o menos 250 veces se encuentra la palabra shalom en el hebreo, que es paz, ¿no? Y hablaba de no guerras entre semejantes, hablaba de que no había guerras entre una nación con otra, pero el énfasis más notorio era que había una relación o no guerras entre Dios y el hombre, y esto iba a ser cumplido a través del Mesías. Pero con la familiaridad, ¿verdad?, llegó a tomar un sentido bastante ligero y fuera un saludo, ¿no? Shalom, ¿no? Shalom, que te vaya bien, que tengas un buen día. Nosotros a veces caemos en algo semejante cuando decimos Dios te bendiga, ¿no? Es un buen deseo y es una bendición muy hermosa, pero ¿cuántas veces los decimos ya sin ningún sentido? Sí, Dios te bendiga, como decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la palabra shalom traía esta implicación. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es eirene y habla de un estado tranquilo de la mente. Y también era un saludo habitual. Si ustedes leen las cartas de Pablo, ven que al inicio de cada carta él decía gracia y paz, ¿no? Ahora, ese era un saludo común. Sin embargo, para Pablo y para los cristianos, ellos entendían un poco más de este saludo. Y que esta gracia era la gracia inmerecida de Dios y que por esta gracia ahora ellos tenían paz. Ellos tenían tranquilidad. ¿Qué tipo de paz? Porque en la actualidad, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, cuando hablamos de paz, ¿verdad?, la gente piensa que es una situación o un estado sin guerras, cuando no tenemos guerras. Por ejemplo, decimos México es un país pacífico, porque no tiene guerras en el exterior. Yo les pregunto, ¿realmente somos pacíficos? ¿No? Nada más que no se metan con nosotros, ¿no? En la actualidad pensamos que la paz es la ausencia de problemas. Hombre, qué paz, qué tranquilidad. ¿Cuándo a veces expresamos eso? Quizás a veces, a mí me encanta ir a la montaña. Estás en la montaña, en una cumbre, está el paisaje, está soplando el aire y ves el paisaje hermoso y dices, cuánta paz se respira. ¿Qué es lo que estamos respirando? Tranquilidad. Y a veces la sociedad cree que eso es paz, la ausencia de problemas. Ausencia de preocupaciones, no tengo ninguna preocupación.
Pero si mi paz depende de las circunstancias cambian. Y hoy tenemos un ejemplo de esto. ¿Cuánta gente no hoy está ansiosa y enfermando, y seguramente vendrán más complicaciones en la salud después de que todo esto pase? ¿Por qué? Por la ansiedad, ¿no? Hay una ansiedad. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? Decíamos la vez pasada. Es un mes donde construimos, si construimos en la roca, obedeciendo las palabras del Señor, o estamos construyendo en la arena, obedeciendo pero haciendo lo que querramos. En Cristo es que tengo paz. En el capítulo 14, ahí en San Juan, en las mismas palabras que el Señor Jesús está hablando, es el mismo discurso que tiene con sus discípulos. En el capítulo 14, en el verso 27, va a decirles: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Y una vez más encontramos el mismo énfasis del versículo 33 del capítulo 16. En mí tenéis paz, mi paz, no es la paz del mundo. No sé cuántos a veces han visto algunos videos de esos chuscos y hablan de las mises, ¿no? De los concursos de belleza, que luego se ponen muy nerviosas y no saben qué decir, pero terminan diciendo: y paz mundial, ¿no? Entonces es el buen deseo, ¿no? Que haya paz en el mundo y paz mundial. No dijeron nada, pero al final terminan diciendo paz mundial y todos aplauden porque es un buen deseo, la paz mundial. ¿Eso es lo que Jesús está hablando? ¿De esa paz está hablando? ¿De ese deseo está hablando? No, Jesús dice: mi paz, en mí tengáis paz. ¿Sí? No es la paz del mundo, no es como la del mundo. Miren, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 7 va a decir: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la paz de Dios? Sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo lo podemos ver en la vida de Pablo? Bueno, algunos le han llamado a esta carta de Filipenses la carta del gozo. Y sin embargo, Pablo está en la cárcel. Pablo está encarcelado. Y en el verso 12 va a decir: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes ver la paz que tiene Pablo? Yo no sé cómo estarías tú, pero yo me imagino cómo estaría yo si estuviera en la cárcel. Y si alguien me fuera a visitar, yo no le diría: ánimo, esfuérzate, yo en todo y por todo estoy fortalecido. Quizá yo diría: hermano, por favor, haz algo, busca un buen abogado, sácame de aquí. Digo, claro, si fuera por causa del evangelio, ¿va? Si fuera por causa de alguna fechoría, ni me visiten. Pero vemos a Pablo diciendo: hermanos, en todo y por todo, yo estoy bien. Porque sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Él ha guardado mi corazón y mis pensamientos. La paz de Dios no es como la paz del mundo. La paz de Dios no es como esa paz que viene por las circunstancias o en el momento. Pablo tiene esta paz aún estando en la cárcel. Es fácil decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando todo está bien. Es fácil decir: yo tengo la paz de Dios, cuando gracias a Dios no tenemos algún problema en casa, cuando todas las cosas van en orden, cuando el trabajo está funcionando muy bien. Es fácil decir la paz de Dios. Pero en el momento de la tribulación, en el momento difícil, en el momento de la prueba, es donde podemos experimentar la verdadera paz que nos ha dado Cristo. El mismo Señor, ¿sí?, Cristo, es el Señor de la paz, el Señor de paz. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16, dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Paz en toda manera, en todas las circunstancias, de todas las formas. ¿Sí? Paz con tus vecinos, paz con tus amigos, paz con la familia.
En Cristo es que tengo paz y esto a mí me va a dar seguridad. En el versículo 33 que estamos leyendo en San Juan 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Después dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso me roba la paz. Pero la siguiente palabra dice, pero confiad, ten confianza. Yo he vencido al mundo. Y en el original griego, la palabra yo he vencido al mundo no está en un pasado, sino que es un continuo, es un presente continuo. Yo estoy venciendo, yo he vencido y estoy venciendo. Y si Él vence, entonces la idea es que Él es mi Señor. Si Él ha vencido, si Él está venciendo, por su gracia yo puedo vencer. Porque estoy en Él. Pero tengo que entender algo. Esta paz viene de Cristo. Y esta paz viene de Cristo porque Él me ha reconciliado con el Padre. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? ¿Cuál ha sido nuestro mayor problema? ¿El coronavirus? ¿La crisis? No. Es verdad que dicen los expertos que nunca había sucedido algo, al menos en la historia que se tiene registrada, no había sucedido algo como ahora, ¿no? Con esta pandemia. Pero siempre ha habido enfermedades, crisis. Es que el problema del hombre no está en las circunstancias que nos están rodeando hoy. El problema del hombre es aún mayor, mucho mayor, y es el pecado. Y es la ofensa que le hemos hecho a Dios. Y por eso no puede haber paz. En el versículo 14, en el verso 27, ahí en lo que leímos también ahorita, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así como el 16:33, volvemos a entender esta palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Encontramos estas líneas, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, confiad. La palabra turbar es confundir, aturdirse, y el hermano Hendrickson en su comentario habla de la ansiedad. Que esta palabra turbarse es la ansiedad en el corazón. Ahora recordemos que está hablando a los discípulos, estamos hablando a la iglesia. No se turbe vuestro corazón, no te llenes de ansiedad. ¿Y por qué no te has de llenar de ansiedad? Bueno, el apóstol Pedro nos va a decir que echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, no tengas miedo. La palabra miedo, dice el hermano Hendrickson en su comentario, que este verbo en el griego es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, pero que no es el temor reverente, sino que esta palabra aparece en algunos otros escritos griegos clásicos, ¿verdad? Pero habla acerca de ser cobarde, de ser tímido o de ser temeroso. Siempre que aparece este verbo en el original griego, siempre lleva una connotación negativa, una connotación mala. Ser un cobarde, ser un miedoso, ser alguien que le tiemblan los pies. Entonces lo que el Señor Jesús dice, no tengas miedo, no te acobardes. ¿Por qué no te vas a acobardar? Porque Él nos ha dejado su paz. ¿Sí? Confiad, enfréntate con valentía. Pero hallamos esto, es decir, hallamos todo esto, es decir, no me voy a turbar, no me voy a dejar vencer por la ansiedad, no voy a ser un cobarde y puedo tener confianza, enfrentarme con valentía a las situaciones que vienen como consecuencia de la paz que Cristo me ha dado. Y esta paz que Cristo me ha dado, dice, mi paz os doy, no se turbe, no tengas miedo, en mí tengáis paz, ten confianza. Esta paz que Cristo me ha dado es el resultado de la obra que Él ya ha hecho. Tú no puedes tener paz si no has puesto tu confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la obra que Él ha hecho? La reconciliación del hombre con el Padre. La reconciliación del hombre con el Padre. Lo que Romanos 5:1 va a decir, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Y es que ese es el cimiento de las demás formas de paz. Tú no puedes tener paz con tu prójimo si no tienes paz con Dios. Tú no puedes tener paz con tu familia si no tienes paz con Dios. Ni siquiera en el matrimonio podríamos tener paz si no tenemos paz con Dios. No podremos tener paz en el trabajo si no tenemos paz con Dios. El apóstol va a decir, buscad la paz y seguirla.
¿Y cómo puedes buscar la paz genuina si no tienes paz con Dios? Realmente el hombre sin Dios lo que quiere es pelear, es guerra. Y aunque nos disfracemos de pacíficos, si Dios no está con nosotros, nuestra paz es una paz con un deseo egoísta. Porque el hombre es egoísta, porque el hombre es orgulloso, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Si no tenemos paz con Dios, no puedes tener ningún tipo de paz. Este es el cimiento para las demás formas de paz. Pero si no tenemos paz con Dios, no puedes tener paz verdadera en esta vida. Desde la rebelión de Adán, hermanos, el hombre entró en un problema serio con Dios. Desde Génesis 3. ¿Qué es el pecado? ¿No? Y a veces decimos, bueno, es errar al blanco. Sí, pero el pecado no solamente es errar al blanco. El pecado es que voluntariamente decidimos levantar el puño contra Dios y decir, no me importa tu ley, no me importa lo que tú mandes, yo hago lo que a mí me place. Eso es el pecado. Ofender la ley de Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? Pues Dios es justo, da el pago justo. Y cuando tú y yo no hemos sido reconciliados con Dios, lo que pasa en nuestra vida es que estamos en guerra con Dios. Y la humanidad está en guerra con Dios. Es un decir guerra, porque no pueden vencer a Dios. La humanidad no puede vencer, ni siquiera aspirar a alguna vez ganar alguna batalla. No es así, porque Dios es soberano, porque Dios es rey, porque Dios gobierna. Pero el corazón del hombre es de continuo solamente hacia el mal. Desde la rebelión de Adán y Eva, la raza humana ha estado en guerra con Dios. Desde Génesis 3, cuando el hombre decide transgredir los mandamientos de Dios, ha entrado en una guerra con Dios. Y eso nos ha afectado a todos. A todos. ¿Sí? Todos hemos violado la ley de Dios. Todos, absolutamente todos. Y este es un pasaje que sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y Pablo va a citar al salmista y va a decir, no hay quien busque a Dios, no hay siquiera uno. Todos nos descarriamos. Esa es una realidad. Todos hemos violado la ley de Dios. Todos hemos negado su gloria. Fuimos hechos, el propósito de tu existencia y de mi existencia es para la gloria de su nombre. ¿Y saben para qué vivimos? Vivimos para nuestros propios deseos. Vivimos para nuestra propia gloria. Yo observo algunas noticias, algunas imágenes, algunas publicaciones, ¿no? Con todo lo que está pasando alrededor nuestro de esta situación, de la pandemia. Y oramos que el Señor tenga misericordia, ¿no? Se puede encontrar una cura, que pronto se puedan restablecer las cosas. Pero yo observo que muchos esperan solucionar, ¿no? Que se solucione el problema, y no es para dar gloria a Dios, hermanos. No es para decir, gracias Señor, no para decir, ya ven, unidos sí podemos salir adelante. Ya ven, el pueblo se une y sale adelante. Ya ven, la humanidad, somos hermanos y aquí no hay razas, no hay fronteras. Todos juntos podemos salir adelante. ¿Y la gloria a Dios? ¿Y la honra a Dios? Todos hemos negado su gloria y desde el nacimiento, todo hombre y mujer se opone a Dios. Ya sea de forma hereditaria, es decir, sabemos que desde que nacimos venimos en pecado. El salmista decía, he aquí en pecado me concibió mi madre, he aquí tú conoces la verdad en lo íntimo, en lo secreto más es comprender sabiduría. En el Salmo 51, ¿sí? Ya sea por herencia o por voluntad, pero todos desde el nacimiento hemos pecado. Nos oponemos a la ley de Dios. Ahora, ¿el mundo puede estar en paz con Dios de esa manera? ¿Puedes tener paz en tu corazón, es decir, tranquilidad y seguridad cuando sabes que estás en pleitos con Dios, con un Dios soberano? ¿Que tarde o temprano te llamará a cuentas? ¿Que tarde o temprano te juzgará? ¿Que tarde o temprano llamará a cada uno? ¿Y seremos juzgados?
¿Puedes tener paz en tu corazón cuando vives levantando el puño contra el Dios santo y soberano y justo, contra el Todopoderoso? No puede haber paz en el corazón. Isaías, ¿no?, escribe las palabras del Señor, dice: no hay paz para el impío. No hay paz. Sin embargo, hay una buena noticia. La buena noticia es que Cristo nos reconcilió con el Padre. Mi paz os dejo. ¿Cómo es esta paz? La paz que Él nos ha conseguido al dar su vida en la cruz en nuestro lugar. Esa reconciliación que hoy tienes tú, si has creído en Cristo, con el Padre. El mundo no puede estar en paz con Dios. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está fuerte eso, ¿no? O almas adúlteras. Y no está hablando simplemente del adúltero, ¿no?, sino todo pecador. ¿No sabéis que la amistad con el mundo te hace enemigo de Dios? Ahora, a veces lo leemos y lo pasamos así: sí, enemigo de Dios. No, piensa en esto. Enemigo de Dios. Yo no sé si alguna vez has tenido un enemigo. Espero que no. Yo no sé si alguna vez te has visto envuelto en algún problema, ya sea legal, ya sea en el barrio, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, pero que te hayas visto envuelto en un pleito. Ahora piensa, ¿qué tal si ese pleito en el que te has visto envuelto, la persona con la que tenías el pleito era mucho más poderosa que tú? O has escuchado quizás hablar de esto, ¿no? Cuando alguien quiere hacer una demanda y la otra persona tiene mucho más poder y bueno, no hay forma, ¿no? Hasta tenemos el dicho ese, no sé si lo han escuchado, dicen: nos ponemos con Sansón a las patadas, ¿no? Ese dicho. Ahora piensa, enemigo de Dios, no de Sansón, no de un hombre poderoso, terrenal, porque al final es hombre, al final va a morir. No del más rico, no, eso va a pasar. No del más poderoso de una ciudad, eso es efímero. El amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, el creador del universo, el soberano de los reyes. Esa es la realidad del hombre. Ese es el problema del hombre. Su problema no tiene que ver solamente con lo que está pasando alrededor. Esas son consecuencias del verdadero problema. El día que encuentren la cura, el día que volvamos a salir de esta cuarentena y que el mundo vuelva a tomar su ritmo, dirán: ya la libramos. No, tienes un problema. Y el problema es el pecado. Y la iglesia, si no hemos confiado en el Señor, si estamos llenos de angustia, el Señor Jesús va a decir estas palabras: estas palabras te digo para que tengas paz, para que tu corazón no se turbe, para que la ansiedad no gane terreno en tu vida. Tu gran problema, que es la enemistad con el Padre, ya ha sido arreglada. Tienes amistad con Dios. Cristo nos reconcilió con el Padre. Esa es la buena noticia en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice así: y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque esta paz viene como consecuencia de que hoy tienes paz con Dios, tienes amistad con Dios. Pasamos de ser enemigos a ser amigos, y no solo amigos, sino también somos llamados hijos. Y el apóstol Juan en su primera carta va a exclamar y va a decir: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios.
sea, no es, mira cuán grande amor. No, mirad, es maravilloso. Eras un enemigo de Dios. Eres amigo. Dice el autor de Hebreos que por su gracia tenemos entrada al trono. Esta es la buena noticia. Por medio de Cristo nos reconcilió y nos dio esa paz. Nos dio esa paz mediante la sangre de su cruz. El autor, el mismo apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 14 al 17 va a decir, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es? Cristo. Otra vez, una y otra vez va a hablar de esto. Nuestra paz es Cristo. ¿Cómo se consiguió esta paz? Vamos a ver. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, hablando de un solo cuerpo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En el contexto está hablando de los judíos y de los gentiles. No es que el judío, por ser judío y descendiente de Abraham, entonces tenía amistad con Dios. No, ambos estábamos enemistados. Y la única forma de ser amistados, de volver a ser amigos, ¿sí?, tanto de un solo cuerpo como con Dios el Padre, es a través de Cristo, mediante la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo satisfizo la santidad de Dios. Ya hemos hablado de esto muchas veces, pero quizás no lo recuerdes. Dios es santo. Dios es santo. Los querubines dicen santo, santo, santo. Santo en gran manera, no tiene ninguna relación con el pecado. Y es justo. Espero que como iglesia entiendas algo de los atributos de Dios. Porque en lo que yo puedo entender o puedo ver es que somos una iglesia con ya varios años. Algunos muchos más años, otros menos, pero no tenemos gente nueva que estemos discipulando de un mes, de 2 meses. Espero que sepamos algo de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿A qué Dios estamos adorando? Este Dios que es santo, que es justo, que es misericordioso, que es bueno, que nos bendice, pero que también nos corrige. Y que entendamos un poco de la grandeza de nuestro Dios. No podemos comprenderlo en totalidad, jamás. Pero un poco que podamos entender de quién es nuestro Dios y entonces poderle adorar correctamente por lo que Él es. Bueno, este Dios santo, su santidad fue ofendida por nuestro pecado. Y los que dicen esto, ¿no?, los que escriben, los teólogos, dicen que nuestra ofensa fue en un grado superlativo, es decir, fue extremadamente grande porque Dios es extremadamente grande. Así es nuestra ofensa. No fue un pecadito. Por eso no hay un pecadito y un pecadote. Pecado es pecado, porque estás ofendiendo la santidad de este gran Dios, excelso Dios. Y Él es justo. Y como es justo, su justicia tiene que ser satisfecha. Y no hay forma que tú y yo podamos librarla. No hay forma en que tú y yo podamos ahí decir, mira, haz paro. No hay forma. Él es justo, Él es recto. Su justicia se va a cumplir. Y no había forma, hermanos. Nadie podía ser libre de esto. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces envió a su Hijo, como dice Gálatas. En el tiempo, ¿no?, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y vino a esta tierra. Y vivió una vida perfecta. Nació sin pecado, pero vivió sin pecado. Después va a decir el apóstol Pablo, el justo por los injustos. Su muerte en lugar de mi muerte.
en lugar de tu muerte. Lo que tú y yo tendríamos que pagar, Él lo pagó. Pero no solamente eso, hermano, porque eso también lo hemos escuchado. Pasó Semana Santa apenas y bueno, no tuvimos el culto como lo teníamos normalmente. Pero se recuerda el sacrificio del Señor, se recuerda la muerte del Señor, se recuerda la resurrección del Señor. Pero no solamente fue su muerte, no solamente fue que Él llevó nuestros pecados, sino que su vida justa fue aplicada a nosotros. Su justicia fue aplicada a nosotros. El justo por los injustos. ¿Sí? Nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Pero la santidad de su vida fue cargada sobre nosotros, de tal manera que tú y yo somos llamados justos. Ya no hay pecado que perseguir. El sacrificio de Cristo fue para satisfacer la santidad de Dios y era necesario para establecer la paz entre los hombres pecadores y el Dios Santo. Y entonces puedes recordar al apóstol Juan diciendo: hijitos míos, no pequéis. Pero si pecamos, dice, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y otra vez nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que es un Dios justo y pasó por alto mi pecado? Bueno, pues es un Dios justo porque tu pecado y mi pecado fue cargado a la cuenta de alguien más. Porque ese alguien más dio su vida por nosotros y ese alguien más se llama Cristo, y de esa manera pudimos ser reconciliados con el Padre. ¿Cómo puedo tener paz con Dios, con un Dios justo? Solo por la obra de Cristo Jesús. Ahora puedes entender cómo dice que la Escritura que aquel que rechaza al Hijo ha rechazado al Padre y que la ira de Dios está sobre él, porque es la única forma. Tú y yo éramos merecedores del infierno, somos merecedores del infierno si Dios no tiene misericordia de nosotros. La única forma en que podemos ser salvos es a través de Cristo. Pero el hombre dice: Cristo, yo no quiero saber nada de ti. Yo puedo salvarme por mis obras. Yo soy suficientemente bueno para salvarme. ¿Te das cuenta que no? ¿Te das cuenta que es inmensa nuestra maldad? ¿Te das cuenta que es inmensa nuestra cuenta para con Dios el Padre? El justo por los injustos. Dice que así es. Así que Él es el justo, pero también es el que justifica. Nuestros pecados Cristo los llevó y su justicia la atribuyó a nosotros los creyentes, si es que has creído en Jesucristo. Segunda de Corintios, el pasaje que les decía hace un momento. Segunda de Corintios 5:21 dice, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Lo que está diciendo Pedro, ¿no? El justo por los injustos. Para que nosotros, los pecadores, pudiésemos ser hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Esta paz con Dios, esta justificación va a producir, como dice un comentarista, creo que es el hermano MacArthur en su comentario a Juan, va a decir, esto va a producir una paz experimentada. Es decir, no solamente es una paz teórica, y otra vez esa batalla, ¿no? Toda la doctrina bíblica es práctica. Cuando hablamos de la justificación es práctico, cuando hablamos de la santidad de Dios es práctico, cuando hablamos de la soberanía de Dios es práctico, afecta nuestra vida. Todos los atributos de Dios afectan nuestra vida, deben de afectarla, si es que le conocemos en realidad. Todas las doctrinas de las Escrituras son prácticas. Todas las doctrinas. No es una teoría y una práctica, las dos cosas van de la mano. Es como un amigo decía, ¿qué es mejor? ¿Orar o estudiar la Biblia? Y unos dicen, no, orar. Y otros dicen, no, estudiar la Biblia. No, las dos cosas van de la mano. Oras y estudias la Biblia. No pueden separarse. Toda la doctrina es práctica. Entonces, esta justificación que para muchos solamente queda en el mero hecho teórico, la justificación y las doctrinas solamente aquí de nombre, no, afectan nuestra vida y se convierten en una paz experimental. La paz de Dios
La paz con Dios se convierte en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tienes paz con Dios? Pues también tienes la paz de Dios en tu vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que en medio de las circunstancias que tengas, que estés pasando, tienes seguridad y tranquilidad. No en que se compondrá mañana, sino que la seguridad eterna. La seguridad de que tus pecados son perdonados. ¿Cuál es la paz que queremos? ¿Una paz que nos diga mañana estará todo mejor y que sigamos viviendo nuestra vida a nuestra manera? ¿O esa paz que puede decir, aunque mañana se ponga terrible, yo estoy seguro en las manos del Señor? Y no importa el tiempo que viva aquí, no importa las aflicciones que viva aquí, y no importa si hoy o mañana muero, si en este momento muero, porque tengo paz con Dios y voy a la eternidad con Él. Esa es la paz de Dios. ¿Hay aflicción? Sí hay aflicción. ¿Hay tribulación? Sí hay tribulación. ¿Tienes paz con Dios? Tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Está difícil la situación afuera? Sí está difícil. ¿Tenemos paz con Dios? ¿Y si nos toca morir? Escuché a un hermano que me contaba y me decía que ya había platicado con su familia, ¿no? Que si él enfermaba y si ya no los dejaban ver, bueno, ya nos vimos y te espero allá en el cielo. Hay esos rumores, ¿no? Que si se enferman ya no se pueden ver y que los aíslan y que si mueren, pues ya nada más les dan la ceniza. Y dice, si me llego a enfermar y tengo que entrar ahí, estoy en paz con Dios. Ya nos vemos. ¿Tenemos paz con Dios? Esta paz, la paz de Dios en nuestras vidas, trasciende la comprensión del hombre, trasciende nuestro análisis, trasciende nuestra perspicacia humana, ¿no? De querer encontrar aquí, no, la paz de Dios nos lleva por encima de todo lo que el mundo pueda. Oye, y esto, oye, aquello. Tengo seguridad en Cristo. No significa, ¿no? Paz con Dios no significa que no me doy cuenta de las cosas que están pasando alrededor. Veamos el contexto en el que estaban los discípulos. Jesús les está diciendo, vienen días difíciles. Vienen días difíciles, uno me va a negar. Y esa noche sale Judas para entregarle. Me va a traicionar. El otro me va a negar 3 veces. A la noche siguiente, esa misma noche más bien, están negándole. Van a ser esparcidos. Van a ser perseguidos por causa de mi nombre. La situación es real. Pero estas cosas les digo para que en mí tengáis paz. Porque tenemos paz con Dios. Porque la obra que Cristo hizo me ha unido al Padre. Porque ahora tengo entrada al trono de la gracia. Todo esto como consecuencia de la obra que Cristo ha hecho. De su paz. No la paz que el mundo da. No la paz que nos da la seguridad de tener algo en la vida. No, Cristo. Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una experiencia pasajera, ¿no? ¿Cómo el mundo tiene paz? ¿Cuál es su concepto de paz? El materialismo, el amor, digo, y no es el amor de Dios, sino el amor. A veces pienso, no, yo tengo paz porque tengo mi pareja y todo muy tranquilo. Las drogas, los vicios, es que esto me da tanta serenidad y tanta paz. No, hasta hay terapias de esas. Antes en mi tiempo no era terapia, pero ahora ya en estos tiempos hay terapias con la marihuana, ¿no? Para el relax, acabar con el estrés para que puedan estar relajados. Esa es la paz. Esa es la paz del mundo. Las falsas religiones te dicen que vas a reencarnar en algo más, si sufres aquí, que vas a reencarnar en, ¿no? Digo, triste por los que reencarnan en cucarachas, ¿no? Pero algunos llegan al nirvana y reencarnan en cosas muy en su filosofía hueca, ¿no? ¿Esa es la paz? Eso es lo que el mundo ofrece. El hermano John MacArthur dice, si el mundo entendiera la ira de Dios y el tormento eterno, no disfrutarían nunca ni un momento de paz en su vida. Y si tú y yo entendiéramos
lo que es la ira de Dios sobre el pecador y de lo que Él nos ha salvado, tampoco callaríamos el mensaje del Evangelio, hermanos. Tampoco callaríamos ese mensaje. Si tú y yo entendemos de lo que Él nos ha librado, veríamos la oportunidad para compartir y estaríamos dispuestos a compartir a pesar de la burla, cada que el Señor abriera puertas para hablar de su palabra. Así como el mundo, y el mundo no lo va a entender. El mundo no puede entender la ira de Dios. Si tú y yo lo hemos entendido es porque Él abrió nuestra mente. Él abrió nuestro entendimiento y nos pudimos dar cuenta de lo terrible de nuestro pecado. Y no estoy hablando de si uno fue más malo que el otro. Al final todos somos pecadores y todos íbamos en la misma dirección. Si el mundo viera o el mundo entendiera la ira de Dios y el tormento eterno, no disfrutarían nunca ni un momento de paz en su vida. ¿Alguna vez has tenido un problema judicial donde te mandan un citatorio? ¿O has tenido algún problema de deudas donde ya llega la fecha límite de pago? Donde están los cobradores encima y te van a embargar la casa o las cosas. Tú no estás esperando ansioso ese día, más bien todo el tiempo que tienes, vives atormentado, tronándote los dedos. ¿Cómo le voy a hacer para conseguir ese dinero a fin de no ir a la cárcel? Así viviría el hombre si entendiera la ira de Dios. Que es reo del infierno, que va camino al infierno, que va camino a la perdición. ¿Sabes cómo creerán? El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo les predicarán si no fueren enviados? Bueno, nosotros somos enviados, la iglesia ha sido enviada. Nosotros podemos predicar, debemos de predicar el Evangelio, porque tenemos paz con Dios. No se turbe vuestro corazón. Isaías 48:22 es este pasaje que dice que no hay paz para el impío, ¿sí? Isaías 48:22. Dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y luego Isaías en el capítulo, ahí mismo en el 57:21, él lo va a repetir, haciendo eco de las palabras del Señor. En el capítulo 17, en el verso 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. La paz que el mundo ofrece es pasajera. Estaba leyendo que creo que como dicen que en lo que va de la historia registrada, que hay como 14,000 veces se han anulado los tratados de paz entre naciones. 14,000 veces. No hay paz para el impío. No hay paz en su corazón. No tiene paz con Dios. Todos los días está acarreando mayor condenación, mayor condenación. Pero el Señor Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, confía. El mundo carece de paz. Y no es una razón emocional o psicológica o circunstancial. La razón por la que carecen de paz es que no conocen a Dios. La razón por la que el mundo no tiene paz es porque no tienen paz con Dios. Y mi hermano, si tú ya conoces al Señor, gózate en saber que tus pecados han sido perdonados. Gózate en que tienes paz con Dios. Gózate en que tienes entrada al trono de la gracia. Gózate en que en medio de las circunstancias tú estás seguro en las manos del Creador. Y no significa eso que no pases por problemas o que no te enfermes. Significa que nuestros pecados son perdonados y por la eternidad gozaremos de una amistad con Él. ¿No es maravilloso? Jesús prometió su paz, pero también nos dejó un mandamiento, ¿no? No se turbe tu corazón. No tengas miedo. En el Sermón del Monte va a decir: no te afanes por el día del mañana. En medio de esta situación, quizás, hermano, iglesia, estás viendo afanado por todo lo que está pasando. El enemigo quizás ha robado el gozo de tu salvación, tu paz. Estás ya hasta con problemas gástricos, ¿no? De tanta preocupación. Confía en el Señor. Es verdad que las cosas están difíciles. Es verdad que hay tiempos difíciles.
pero confía que estás en las manos del Señor. Pase lo que pase, le perteneces a Él. Él cuidará de ti. Pase lo que pase, tu vida está en sus manos. Tus pecados han sido perdonados. ¿No es causa de gozo? Colosenses capítulo 3, versículo 15. Este consejo que da el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, verso 15 va a decir: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todo lo que viene alrededor, veámoslo a través de esto, de la paz de Dios que esté gobernando mi corazón. ¿Se puso difícil? Gracias a Dios, porque tengo paz con Dios. Gracias a Dios, porque aunque este mundo está hecho un caos, mi vida está segura en Cristo. Mis pecados han sido perdonados. Pero hermanos, si tienes paz con Dios, también esforcémonos en vivir una vida que honre al Señor. ¿Sí? Terminamos. El problema de raíz es la enemistad con Dios. ¿Cómo se soluciona? En Cristo. Él es el que nos puede reconciliar con el Padre. En Cristo fuimos reconciliados, y como resultado, todo lo que podría atribularnos va a pasar a un segundo plano, porque tenemos paz con Dios, porque estamos en amistad con Dios. Ya que el mundo no conoce la ira de Dios, debiéramos de predicar el Evangelio. Predica el Evangelio a tus amigos, a tu familia. No calles, predica el Evangelio. Habla el Evangelio. Ellos no conocen, no entienden de la ira de Dios, no saben que la ira de Dios está sobre ellos. Si tú has creído en Cristo, agradece de lo que Él te ha salvado. Y ten paz. Si el mundo te agobia con tantos problemas, no es que los ignoremos, es que son reales. Pero la realidad nuestra es que estamos en las manos del Señor, que nuestros pecados han sido perdonados y que no estamos en guerra con Dios. Así que lo que venga pasa a segundo plano, porque mi vida está escondida en Cristo. Dios te bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, porque nos dejaste tu paz, la obra que tú hiciste, la reconciliación. Nos reconciliaste con el Padre por medio de tu obra, tu sacrificio. Señor, y ahora gozamos de comunión contigo, de comunión con la iglesia, de comunión con Dios por tu obra. Gracias porque en medio de cualquier aflicción podemos descansar en que tú eres soberano y que nuestra vida está escondida en ti, que te pertenecemos y que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias. Ayúdanos, Señor, en medio de las aflicciones que tenemos que pasar en este mundo, y danos de tu gracia para que en el tiempo de la prueba seamos hallados fieles, dignos de ser llamados tus hijos. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por ese tiempo de meditación en la palabra y la paz que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a entonar un canto con nuestros hermanos que nos dirigen. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Por las montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. La verdad, yo soy feliz, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando tú viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor
cantaré de tu amor por siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En el capítulo 9, versículo 7 dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar dando gracias a Dios por esas ofrendas que nuestros hermanos han estado enviando, y también oramos al Señor para que cada uno de nuestros hermanos pueda seguir pues ofrendando con su corazón, primeramente, como dice la palabra, con su vida, y ofrendando de lo que el Señor le ha dado. Vamos a orar y después vamos a cantar un último himno, el himno 397. Señor, te agradecemos por la disposición que cada uno de nuestros hermanos ha tenido a bien de ofrendar para tu obra. Señor, rogamos que tú bendigas esas ofrendas, esos diezmos que se han dado y que son, Señor, para continuar en tu obra. Bendice, Señor, a cada familia, conoces a cada uno de manera particular, quién tiene, quién no tiene, y cómo pueden ellos hacerlo con todo su corazón, Señor. Algunos tal vez no puedan hacerlo, pero algunos yo sé que tú les has bendecido y que sí pueden, Señor, que sí pueden hacerlo y que sí podemos hacerlo, Señor. Te rogamos que tú bendigas a cada familia, tanto el que tiene como el que no tiene, Señor, que tú suplas toda necesidad. Rogamos por nuestros hermanos, no solo de la iglesia Emanuel, sino de las iglesias en otro lugar, especialmente en los puertos, que sin duda están sin trabajo y sin recurso, que tú les proveas. Bendíceles, Padre. Gracias, Señor, por ser parte de tu obra, y gracias por la disposición en el corazón de nuestros hermanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un último himno, himno 397. Sin temor
y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Pueblos, nuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir. Preso honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has concedido. Gracias por que hemos elevado estos cantos. Gracias por tu palabra que nos anima a tener paz en Cristo Jesús. Señor, que el mundo que nos rodea pueda encontrar, pueda ver, Señor, que solamente en Cristo puede reconciliarse contigo y puedan experimentar esa paz en cualquier circunstancia. Bendice a tu iglesia, bendícenos a cada familia, Señor, que podamos descansar en esta palabra tuya. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.